Y hoy vengo entonces a contarles un poco pues de este mundo de la energía solar, especialmente fotovoltaica. Hay varias cosas que se pueden hacer con la energía que nos entrega el sol, pero esta va a ser específicamente con fotovoltaico. Entonces, ¿qué son las placas solares o cuál es la función de las placas solares o paneles solares? Son básicamente unas placas que nos transforman la radiación solar o la energía transmitida por la radiación y nos las convierten en electricidad, ¿sí? Un ejemplo sencillo para arrancar de lo pequeño hacia lo más grande, pues son estos cargadores portátiles para el celular, por ejemplo. Ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, ¿qué se debe tener para un cargador portátil? ¿Sí? Lo primero es la célula o placa, ya les digo por qué se llama así, es básicamente dependiendo del tamaño. Esta energía tiene que ser manejada o administrada. ¿Cómo la administro? Pues yo tengo que llevarla generalmente a una batería porque quiero que sea portátil. O sea, básicamente yo lo que hago es cojo la energía y la coloco en una batería para poderla llevar a otro lado y poderla utilizar posteriormente. Y en la mitad entonces necesito un circuito que se llama un controlador de carga. ¿Cuál es la razón de ser o por qué es necesario este aparato? Pues porque la batería, yo básicamente le inyecto la energía por medio de corriente, ¿sí? El voltaje es casi constante, pero la célula o la radiación solar hace que la célula cambie su voltaje y su corriente casi que permanentemente, nunca está quieto. Entonces necesito un circuito en la mitad, pues que me haga ese ajuste para poderle pasar la energía a la batería. Y luego de todo esto, pues ya la batería se la pasa a un consumo, que puede ser o pues el celular, o puede ser incluso pues algún bombillo o iluminación que yo quiera hacer. Ese es el principio básico de un sistema solar con baterías. ¿Qué aplicaciones existen con esta configuración? Por ejemplo, tenemos la iluminación. Estas son unas jardineras, por ejemplo. Tenemos internamente una batería e internamente pues tiene el bombillo que se prende en las noches. Generalmente viene pues un sensor de luz, entonces para asegurarse pues que no se prenda de día, sino que se prenda cuando haya ausencia de luz, o sea en la noche, y encienden el bombillo. Obviamente tiene que tener una batería interna y un controlador de carga interno, el circuito que les decía. Por ejemplo, para iluminación pública. Entonces aquí tenemos los paneles. La batería en algunos casos, pues si es batería de litio, que es mucho más pequeña, puede estar escondida o puede estar detrás de los paneles. Y tenemos el bombillo que ilumina. O aquí otro sistema donde la batería, digamos, no es de litio, es un poco más grande. Y en este gabinete, en la derecha, tenemos pues el controlador de carga y la batería, ¿sí? Y los bombillos o lo que yo quiera alimentar, digámoslo así. Aquí también puede haber una cámara de seguridad, ¿ya? Eh, tenemos, como es portátil, pues podemos hacer todo el tema de movimiento. Entonces el principio de los carros es básicamente el mismo, de los carros eléctricos. Yo tengo una batería, tengo que mandarle la energía a esa batería para que después con esa batería yo pueda pues mover el carro. Aquí en la mitad vemos, por ejemplo, un carrito de helados para mantener frío pues la nevera o para mantener activa la nevera, pues necesito una batería, necesito un controlador de carga y por supuesto pues los paneles en la parte superior. Y así como, asimismo en la parte derecha, por ejemplo, un señor que vende jugos, entonces, ¿qué necesita? Los paneles que están arriba, necesita la batería y necesita un controlador de carga para la batería. A diferencia de, digamos que la iluminación, que muchas veces viene en DC, es posible que yo necesite también conectar electrodomésticos que funcionan en AC. Ya les explico qué es AC y DC, digamos, para recordarlo y tenerlo claro. Pero básicamente el principio es inicialmente ese. Yo la energía también se la puedo llevar, digamos, a hogares que estén aislados. Entonces es el mismo principio. El panel, necesito en algún lugar colocar la batería, el controlador de carga, y si voy a utilizar electrodomésticos, necesito además un inversor, ¿sí? ¿Dónde coloco los paneles? Los puedo colocar pues en techos, por ejemplo, parqueaderos aquí para, no necesariamente para carros eléctricos, es decir, yo simplemente aprovecho el área, aprovecho toda la energía solar y esto se lo mando, digamos, a una tienda, por ejemplo, que haya o algunas oficinas que hayan cerca. También, es decir, este es otro segundo escenario en el que, por ejemplo, no utilizo baterías, sino que la energía trato de consumirla directamente durante el día. Eso se llaman sistemas sin baterías o ligados a la red. O en grandes ciudades, pues también ya, digamos, esta foto es de Alemania, donde
donde el gobierno ha incentivado muchísimo las instalaciones de paneles solares y básicamente le dijo a todo el mundo como yo les presto el dinero, pongan ustedes paneles solares y hagamos que las hidroeléctricas, digámoslo así, no sean tan necesarias, sino que cada uno como va a producir una parte, pues se reduzca la demanda de electricidad en todo el país. Haciendo un pequeño recorderis, corriente alterna y corriente directa. La corriente alterna es aquella que cambia en el tiempo su altura, su amplitud y su polaridad, ¿sí? Entonces aquí tenemos determinada amplitud, digamos 120 en Colombia, 120 de amplitud, pasa a 0, después menos 120 y así sucesivamente, con una frecuencia de 60 Hz. Y la corriente directa o DC es que básicamente en todo el tiempo se mantiene un voltaje constante, ¿sí? Una batería, por ejemplo, pues de carro, digámoslo así, son 12 voltios generalmente, o una pila pequeña es 1.5 voltios. Asimismo, un panel solar entrega su energía en DC. Puede llegar hasta 40 voltios en promedio, dependiendo del tamaño y la potencia del panel, pero estos 40 voltios, como yo les digo, aunque son digamos, nominales, él cambia mucho durante el día, cuando hay mayor radiación, menor radiación. Bueno, y pues obviamente para tener en cuenta que aunque en Colombia manejamos 110, 120, si tenemos un sistema trifásico, entonces entre fase y fase son 208 o 220 y hay otros países pues que manejan otros voltajes un poco mayores o industrialmente se manejan voltajes un poco mayores. Entonces todos estos voltajes de 120, 110, 120, 208 son voltajes AC, para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí resumo en esta diapositiva como las dos configuraciones. La de abajo es cuando necesito una batería para almacenar esa energía, pero si necesito un electrodoméstico, pues debo usar un inversor. ¿Para qué el inversor? Pues que me pase esa energía en DC de la batería, me la pase a AC, que es como funciona la gran mayoría de los electrodomésticos. Ojo con esto. Incluso los bombillos LEDs, ahorradores, pues que consumen muy poco, aunque internamente tengan un LED que funciona efectivamente con DC, estos bombillos vienen con un circuito pequeño, con un inversor pequeño, un rectificador que pasa la energía de AC, 110, 120 que tenemos en la casa, para que internamente se prendan los LEDs que sí están en DC. Pero también existe otra opción de utilizar los paneles solares y es que no utilizo baterías. Si no utilizo baterías, pues no necesito el controlador de carga. Y lo que hago yo básicamente, o el inversor, que es como el cerebro del circuito, se sincroniza a la misma frecuencia y movimiento de la red eléctrica pública y él lo que hace es, utilizando ayuda de la red eléctrica y ayuda de los paneles, pues entrega toda la energía a las cargas que yo utilice pues en AC. ¿Sí? ¿Por qué se habla de célula? Porque se habla de panel. Básicamente las células es como la parte mínima o la unidad de la cual se componen los paneles. Hay unas células que vienen digamos que individuales, como esta de acá. Laura López, ya. Esta célula que se utiliza como para aplicaciones pequeñas, que ya viene con un recubrimiento, con una protección para poderlo mover y que no se vaya a romper, o estas otras azules, digamos que son realmente la célula que es muy delicada, silicio casi puro, y estas uniéndolas pues se forman los paneles, utilizando un vidrio, utilizando pues la unión de todos los hilos metálicos que son los que reciben la energía de los fotones, y con eso se construye panel. Entonces, generalmente el panel, cuando se habla de la palabra panel, es porque ya viene con el vidrio, con el recubrimiento, con un marco de aluminio que haga que pues, yo pueda mover eso y instalarlo, digamos, en los techos. Pero si necesito una aplicación pequeña, también puedo usar pues, estas células pequeñas. Obviamente, pues la potencia de una célula va a ser muchísimo menor que la unión de muchísimas células para formar un panel o varios paneles para formar, digamos, una instalación más grande. Internamente, ¿cómo se conectan las células? Simplemente las células van a tener un positivo y un negativo, y lo que yo hago es unir positivos con negativos y los manejo todos en una sola serie, se llama esa conexión. Cuando yo utilizo, esto me quedó al revés, cuando yo utilizo el positivo de uno con el negativo de otro y los voy poniendo así como uno detrás del otro, a esa conexión se les llama conexión en serie, ¿sí? Y cuando yo uno varias unidades de eso, ya sean pilas o sean, digamos, células, pues voy a tener un gran total en voltaje
que va a ser de, en este caso, por ejemplo, 3 pilas pequeñas, pues va a ser 4.5. Si yo, cada una de las células solares tiene en promedio 0.6 voltios más o menos. Entonces generalmente se unen entre 60 y 72 células para lograr pues estos 40 voltios que yo les decía aproximadamente. Recuerden que es aproximado porque cambia con la radiación solar. Y pues si yo utilizo muchos paneles, pues también puedo formar entonces ya lo que se conocen como granjas solares o parques solares, e incluso pues se pueden hacer figuras como está el koala que estamos viendo acá, que son instalaciones en China, que el koala pues es uno de los animales típicos de China, y una de las empresas pues tomó el koala como su mascota. Entonces en las instalaciones hacen la forma de koala. Solo para tener una idea, por ejemplo, en China la planta solar más grande tiene 6 millones de paneles solares. En India tiene 4 millones de paneles solares. Y en Colombia, pues las dos granjas más grandes son el Paso Cesar con 250.000, para que veamos la diferencia entre millones y millones. Aquí hasta ahora vamos en 250.000. Eso quiere decir que pues si seguimos creciendo en esta industria solar, pues todavía vamos a tener muchas más granjas y vamos a necesitar menos hidroituangos en el futuro. Y Jumbo, pues que fue en su momento la más grande, hoy ya no lo es, eran 35.000 módulos. Aquí tenemos también, por ejemplo, EPM en la laguna de Guatapé, pues hizo una pequeña instalación con paneles flotantes, pues una estructura que hace que los paneles solares puedan flotar y los cables van por debajo del agua, y son 368 módulos. Entonces, aquí ya la primero, lo que yo les digo, todavía hay mucho por recorrer. Países como China e India obviamente tienen una población muchísimo más grande que Colombia, pero hacia eso vamos a ir, vamos cada vez a instalar muchos más plantas solares y granjas solares. ¿Cómo funciona un panel solar internamente? Básicamente hay la unión de dos silicios, uno con un tipo de impurezas y otro con otro tipo de impurezas, de forma que a uno se le llama tipo N y tipo P. Se unen las dos placas y se colocan electrodos. ¿Electrodo qué es? Pues es un hilo metálico que va a permitir el movimiento de los electrones. Se coloca un electrodo al frente, tratando de no hacer mucha sombra, por eso aparecen pues estos hilos metálicos, y en la parte posterior pues está el otro electrodo que sí va, digamos que recubriendo toda el área. ¿Y qué pasa entonces? Cuando llega un fotón, el fotón agita los electrones internos que tienen estas placas de silicio y se crean pares electrón hueco. ¿Qué quiere decir eso? Que el electrón se empieza a mover y deja un hueco atrás. Ese movimiento de los electrones, pues como ustedes ya saben, es lo que conocemos como corriente eléctrica. Entonces, a medida que tenemos más fotones, fotones es básicamente una unidad de energía, esa energía es suficiente para hacer esta separación y vamos a tener pues nuestra corriente eléctrica. ¿Y esta corriente eléctrica es en qué? En DC. Acuérdense que es DC. Y eso va a mostrar pues un voltaje que va a ser variable con la radiación del sol. ¿Y por qué se llama fotovoltaico? Entonces, el fotovoltaico es básicamente porque tenemos los fotones, como les decía, la unidad de energía que nos transmite el sol. La palabra fotón está relacionado con todo lo que tenga que ver con luz, llega pues a nuestra placa solar y la placa solar lo convierte en voltaje. Entonces resulta que Alessandro Volta era un científico italiano que trabajó mucho con el tema de la electricidad en su momento. Incluso hizo los primeros como prototipos de baterías y de pilas. Entonces, en honor a él, pues se utiliza la palabra volta relacionada con voltaje, por lo cual, pues entonces ya saben por qué se llama fotovoltaico. Entonces, hay paneles solares fotovoltaicos, que son estos, que crean electricidad, pero también vamos a tener paneles solares térmicos. ¿Cuál es la función de los paneles solares térmicos? Es que toman esa energía de los fotones y en vez de crear pues la corriente eléctrica, lo que hacen básicamente es calentar un líquido o un fluido. Entonces ahí se utilizan estos calentadores de agua. ¿Qué tienen estos calentadores de agua? Pues básicamente son tubos al vacío, porque al vacío para transmitir mejor la energía de los fotones hacia el agua. Y por tema de, digamos, de la gravedad, ustedes saben que el agua fría es más pesada, entonces el agua fría está en la parte de acá, o sea, calentándose, y a medida que se va calentando, se va acumulando en el tanque de arriba.
el agua caliente es menos densa, menos pesada, entonces queda en la parte de arriba. Así es como se asegura pues que el flujo del agua esté todo el tiempo caliente, digamos, para las duchas. Y también lo puedo hacer bajo el mismo principio, calentar aire. Entonces yo aquí ya no tengo agua internamente, sino que voy a tener aire, y el aire caliente pues va a tener el mismo principio. El aire frío baja y el aire caliente sube. Entonces al otro lado de esta pared pues voy calentando el aire que está dentro de determinado recinto. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Entonces hay tres formas de transferencia de calor. La primera es convección, conducción y radiación. La que estamos utilizando en nuestro caso, pues es la radiación. ¿Y la radiación cómo funciona? O bueno, un ejemplo de la radiación, pues es como el sol transmite su energía. Y dependiendo del lugar del sol, vamos a tener una radiación mayor o menor durante todo el año. Acá podemos ver, por ejemplo, que Colombia, aunque está en el Ecuador, pues no es el país que más radiación va a recibir durante todo el año. De hecho, por ejemplo, el desierto de Atacama en Chile como uno de los lugares con menos radios, con menos nubes. Entonces, bueno, para tener en cuenta, y volviendo al tema real, si ustedes miran, por ejemplo, Europa, el mismo Alemania, no es que tenga una radiación solar muy alta, ya que pues, son países que tienen estaciones, entonces durante el invierno pues las horas de sol son muy pocas, por lo tanto la radiación durante el año es muy poca. Sin embargo, con los incentivos del gobierno, pues Alemania, incluso Dinamarca, son países que ya han logrado casi que el 100% de energías con fuentes renovables, gracias pues a los incentivos gubernamentales. Entonces, si se dan cuenta, pues nosotros tenemos mucha más radiación que Europa, luego hay mucho por explotar y mucho por aprovechar. Entonces, por ejemplo, México es un país que tiene una buena radiación, pero el gobierno ya ha incentivado y digamos que el tema solar fotovoltaico ya nos llevan una gran ventaja, nos llevan casi unos 5 años en crecimiento solar fotovoltaico. La radiación solar manda o transmite su energía en determinadas longitudes de onda, es decir, radiación electromagnética con diferentes longitudes de onda y diferentes frecuencias. La gran mayoría o la parte con más energía pues es la luz visible. Sin embargo, recuerden que el sol también transmite por infrarrojo, hay ondas infrarrojas o hay rayos, digamos, ultravioletas también. Ahí también hay energía que aunque nosotros no la estamos viendo, pues se está transmitiendo y los paneles solares pues pueden aprovechar también una gran parte de esa energía que viene en la luz no visible. Entonces los paneles solares, digamos que logran admitir o logran captar toda la energía que viene pues incluso del sol, así nosotros no la estemos viendo. ¿Y qué pasa durante el día? Pues resulta que obviamente la radiación, que va a ser esta curva inicial, el borde de esta curva, o la curva de irradiancia, como se conoce técnicamente, va a ser variable durante el día. ¿Qué quiere decir? Pues que a las 6, 7, 8, 9 de la mañana, cuando está arrancando, no es que yo tenga la radiación más fuerte del sol. De hecho, la radiación más fuerte es al mediodía solar, que no necesariamente son las 12 en punto que tenemos nosotros en nuestro reloj. Recordemos que además el sol, bueno, la Tierra con respecto al sol se va moviendo durante todo el año. Por eso, digamos, países como donde presentan solsticios de verano, de invierno o equinoccios, es porque hay días que son más largos, días más cortos, y es porque el sol todo el tiempo se está moviendo. Lo que pasa es que tienen ciclos alrededor del año. Pero lo importante acá es poder aprovechar siempre la energía al mediodía. Es cuando mayor radiación voy a tener, luego mayor radiación luego mayor energía solar puedo aprovechar. Y el área bajo esta curva es la energía. Entonces aquí viene uno de los conceptos que es muy importante cuando queremos trabajar energía solar fotovoltaica. La gente pregunta, bueno, ¿cuántos paneles necesito para un bombillo? No es para un bombillo, lo que necesito saber es cuánta energía usted necesita durante el día y yo con los paneles puedo asegurarle cómo captar toda esa energía. Es decir, cuantos más paneles tenga, más grande va a ser esta curva y más área bajo la curva voy a tener, o sea, más energía para entregarle a las cargas. Aunque nosotros tratemos siempre de aprovechar la radiación directa, que es la que no tenga, pues básicamente mirando al sol, también existe una parte de energía que se refleja, digamos, en los árboles o en los edificios
y llega a nuestro receptor, a nuestro panel solar. Y también existe otra que se llama radiación difusa, que es la que pasa a través de las nubes y pues ya no va a tener toda la energía porque al pasar por las nubes va a perder una gran parte de esa energía, pero va a lograr llegar hasta los paneles. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que pues cuando hay días nublados no es que los paneles no funcionen, simplemente la curva de radiación va a ser menor, o sea, el área bajo la curva, la energía que yo logro aprovechar pues va a ser menor que cuando tengo un día pues sin nubes como el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, los paneles sí funcionan aún en días nublados, pero pues voy a aprovechar menos energía para entregársela a mis cargas o a la batería, según sea la conexión. El concepto de hora solar pico es un concepto técnico, un concepto práctico para poder calcular fácilmente cuántos paneles puedo llegar a necesitar en caso de alguna aplicación. Y se me adelantó esto. Entonces, ¿qué es? Básicamente es, en vez de calcular el área bajo la curva de esta curva, que es un poco más complicada, lo que se hace es un rectángulo con una altura de 1000 vatios sobre metro cuadrado en radiación. Y el ancho de este rectángulo va a ser el número de horas solares que tenga en cada ubicación, digamos, geográfica. Por ejemplo, en Bogotá está entre 3, 5 y 4 horas. Es como si fueran horas solares aprovechables. En Fusagasugá creo que logramos las 4 horas. Entonces, si me preguntan, bueno, ¿y para qué me sirve un panel de 100 vatios? Entonces yo lo que hago es decir, bueno, si ese panel de 100 vatios, si usted lo pone en Fusagasugá, multiplíquelo por 4 horas solares y eso le va a dar 400 vatios hora al día. Eso ya es un aproximado mucho más fácil y se pueden empezar a hacer los primeros cálculos con este principio. Bueno, y la masa de aire es un concepto un poco más teórico y es como la distancia o el recorrido que tiene que atravesar los rayos solares. Masa de aire 1 es al medio directamente, masa de aire 2 es en las tardes. Entonces, cuando ustedes van a comprar un panel solar, básicamente el panel solar tiene determinada potencia, lo que yo les decía, 100 vatios. Pero resulta que esos 100 vatios son bajo unas condiciones de laboratorio, que esas condiciones se llaman STC, Standard Test Conditions, y es que ellos simulan una intensidad, una radiación de 1000 vatios sobre metro cuadrado con una temperatura ambiente de 25 grados y con una masa de aire de 1.5. Entonces, si se dan cuenta, cuando uno habla de 100 vatios, pues esos 100 vatios, un panel de 100 vatios en la práctica, pues difícilmente ocurre. O sea, la temperatura ambiente de Fusagasugá, por ejemplo, no va a ser 25 grados constantes. De hecho, la radiación en Colombia alcanza a llegar a ser 3, 4 veces más que 1000 vatios. Entonces, es una forma teórica o estandarizada para poder comprar paneles, pero en la práctica hay que hacer pues otros cálculos para saber cuánta energía puedo aprovechar. Pero es para que entiendan, digamos, si en algún momento ven un panel solar, pues qué significa ese STC, que son unas condiciones de laboratorio para poderlos estandarizar. Entonces, haciendo así un recorderis muy rápido recuerden que es voltaje, resistencia y corriente, ¿sí? Corriente por resistencia es igual al voltaje, que es la ley de Ohm. Lo que se necesita es determinar cuál es la potencia que yo voy a necesitar. La potencia pues es lo que me consume instantáneamente un aparato o lo que yo necesito entregarle a un aparato. Y la potencia se calcula multiplicando el voltaje por la corriente, ¿sí? Y la energía es esa potencia por el número de horas que yo utilice o tenga encendido determinado aparato. Entonces, realmente todo lo que tiene que ver con energía solar fotovoltaica lo debemos manejar es en energía, es realmente lo que vamos a necesitar. Entonces, cuando me digan, ¿cuántos paneles necesito para un bombillo? La pregunta que vendría es, ¿cuánto tiempo va a tener encendido ese bombillo y qué potencia tiene ese bombillo? Con eso yo calculo la energía y con la energía ya puedo hacer un cálculo de paneles solares. Entonces, pues muchas veces, digamos, los aparatos no tienen, obviamente, el valor de la energía, pero tienen es la potencia. Entonces, aquí, por ejemplo, un módem dice que son 12 voltios DC a 1.5 amperios. Entonces, ya tengo el voltaje, tengo la corriente. Entonces, calculo la potencia como voltaje por corriente, me dice que son 18 vatios. Pero ¿cuántas horas al día está encendido un módem? Generalmente son 24 horas. Entonces multiplico 18 vatios por 24 horas y me dice que la energía que consume un módem en un día es 432 vatios hora.
¿sí? Ajá. Por ejemplo, un equipo de sonido. Aquí tenemos el equipo de sonido, me dice la potencia, me dice la frecuencia, pues ya sabemos que funciona en Colombia, y el voltaje en AC de una vez me lo entrega. Aquí son 120. Entonces yo lo que hago es multiplicar, pues ya tengo la potencia, lo multiplico, perdón, lo multiplico por el número de horas que lo voy a tener encendido. ¿Cuántas horas enciende usted el equipo de sonido en su casa? Ah, pues no sé, unas 3, 4 horas. Entonces multiplica por 4 y dice, ah, bueno, listo, para mi equipo de sonido va a necesitar tanta energía. O una nevera. Ya las neveras vienen con un etiquetado por ley, tienen que venir con el etiquetado de energía, de consumo de energía. Y ellas incluso ya dicen cuánto es, pero durante el mes. Entonces aquí yo necesito es irme hacia el día. Entonces aquí 25.8 kilovatios hora al mes. Si lo divido en 30 días, me dice que consume 860 vatios hora en un día, ¿cierto? Y si yo quiero hallar la potencia, pues ya tengo aquí las horas y sé que está prendida 24 horas. Esto igual es un promedio. Recordemos que la nevera es un motor que se prende y se apaga, entonces en algunos momentos consume más, pero yo puedo hacer un promedio y puedo decir que es lo mismo que si la nevera consumiera 35.8 vatios constantes durante 24 horas. Entonces, importantísimo, importantísimo tener claro el concepto de energía y de potencia para poder hacer uso, digamos, de las aplicaciones. Y después, entonces, si yo necesito todo un sistema solar, pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una tabla, perdón, una tabla en la cual voy a listar todos los equipos que utilizo o que necesito alimentar, cuántos de esos equipos, digamos bombillos, por ejemplo, 6. Después digo, ah, listo, cada bombillo va a consumir 8 vatios, por ejemplo, la nevera 80 vatios. ¿Y cuánto tiempo voy a tener encendidos los bombillos? ¿Qué 4 horas? Ah, bueno, entonces hago esta multiplicación y me da la potencia pico, que sería cuando todo esté encendido, cuál sería la potencia, y la energía sería multiplicar la potencia por el número de horas. Y aquí me da la energía. Sumo toda esta energía y me dice, ah, listo, mire, usted necesita 832 vatios hora en un día para alimentar las cargas que usted quiera hacer. Me contaba Alfredo entonces que uno de los proyectos que están pensando es, por ejemplo, una estación de carga de celulares. Entonces, aquí tendríamos que hacer, ¿cuántos celulares quiero conectar? 6. Ah, bueno, entonces celulares, 6. ¿Cuánto consume el cargador o cuánto consume la carga de un celular? Creo que son 14 vatios. Listo, ¿cuántas horas lo dejo? No, en promedio, digamos que cada persona lo deja una hora, pero la idea es que van a haber 3 horas en las que todo el mundo se va a conectar. Entonces aquí uno calcula el número de horas, hace el mismo ejercicio en potencia pico. ¿La potencia para qué es? Para saber qué inversor necesito. Ah, bueno, no, si conecto todos los celulares al tiempo, entonces son, no sé, 50 vatios. Ah, listo, entonces necesito un inversor de mínimo 50 vatios. Y la energía que necesito para transmitírsela pues a todos los celulares es lo que me va a determinar las baterías. ¿Por qué las baterías? Porque supongamos que si todo el mundo quiere conectarse a las 6 de la mañana, se supone que las baterías tuvieron que haberse cargado el día anterior. Entonces necesito que esas baterías me duren todo el día para poder cargar pues el número de elementos que necesito. ¿Sí? Yo puedo sobredimensionarme en baterías para tener más energía, pero pues eso encarece los costos del sistema. O puedo poner más paneles para asegurarme que las baterías siempre estén cargaditas al 100%, pero pues eso incrementa también el valor de un proyecto. Entonces, este es el ejercicio que uno tiene que hacer siempre cuando va a utilizar sistemas aislados o con baterías. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un sistema sin baterías, o sea, interconectado a la red pública, yo hago un trabajo parecido, pero no igual. Y es que lo que yo necesito determinar, aquí me salté un momento acá, bueno, quedemos acá. Aquí yo lo que necesito hacer es tratar de reducir al máximo el consumo eléctrico, es decir, que yo le pida cada vez menos a la red pública, porque yo trato de utilizar mis paneles solares y los inversores ya son inteligentes y le dan prioridad a la energía solar. Entonces, si yo, por ejemplo, al mediodía prendo la estufa eléctrica, suponiendo, él me va a decir como, uy, mire, usted me está pidiendo 50 vatios con la estufa, por dar un ejemplo. Y el sol me está entregando 40 vatios. Entonces, esos 10 vatios que me faltan, el inversor ya sabe y se los pide a la red eléctrica. Entonces, yo así, pues obviamente me ahorré 40 vatios y solo le pedí 10 vatios a la red eléctrica. Entonces, al final del mes, eso me va a representar pues un ahorro en la factura. Pero ahí, como no tengo baterías, no tengo cómo aprovechar o almacenar esa energía, entonces voy a tener que
utilizar todo durante el mediodía. Teniendo en cuenta además las baterías es casi el 30, casi 40% del costo en un proyecto. Entonces, si yo no necesito utilizar baterías, pues puedo ahorrar en la inversión del proyecto, se hace más económico el proyecto. Entonces, esta opción, digamos que para las casas o para la industria, las fábricas, donde yo consumo la energía eléctrica durante el día, que es justamente cuando tengo la radiación solar, entonces pues la puedo aprovechar inmediatamente. ¿Sí? No necesito baterías, pues se hace económicamente pues más viable. En esto todavía vamos mejorando, los sistemas solares no son todavía tan baratos, pero a medida que vaya pasando el tiempo y más personas vayan instalando, pues se van haciendo más baratos los equipos, la mano de obra y todo se va, pues digamos que reduciendo en costos. Bueno, este es el resumen del otro. ¿Y qué está pasando en Colombia? La UPME es la Unidad de Planeación Minero-Energética. Ante ellos, digamos que se debe hacer un registro de todas las instalaciones solares que se hagan en Colombia. Ellos básicamente administran la energía en Colombia. Entonces, ellos tienen un registro acá de los últimos años. En el 2016, el número de plantas de biomasa, eólica, geotérmica y solar, por ejemplo, y si miramos solar, vemos como en el 2016 se registraron 77 instalaciones, después 176, después 186, después 249, y para este año, hasta mitad de año, ya íbamos casi que superando este mismo número del año 2019. Entonces, esto es una realidad. Incluso estos son los sistemas que están registrados. Muchos pueden no estar registrados. Digamos que 3 paneles en una casa por allá en un lugar alejado, no necesariamente vienen y lo registran. Pero podemos ver cómo está, digamos que creciendo y se está adoptando cada vez más pues este tema solar. Y el solar pues está por encima de lo eólico en muchísimo, muchísimo más. Si ven aquí, por ejemplo, lo eólico es solo un pequeño porcentaje. Biomasa está creciendo, pero sigue siendo muy poco. Y solar, por lo que yo les digo, como está ya más popularizado, es más económico, ya está aprobado, ya hay leyes, ya hay todo, entonces es mucho más fácil instalarlo, es más práctico, digámoslo así. Y a medida que el precio va que las instalaciones van aumentando, los precios también se van reduciendo. Entonces, por ejemplo, una instalación pequeña entre 0 y 10 kilovatios, como esta azul oscura, eh, este es un valor que se determina, precios colombianos sobre kilovatio instalado. Podemos ver cómo del 2016, 2017, 2018, 2019, pues ha venido bajando el precio, ¿sí? Por kilovatio instalado. Antes eran más o menos 8 millones, ya va como en 7 millones. Y este año pues puede estar todavía más económico. Y pues la gran mayoría de las instalaciones registradas está justamente entre 0 y 100 kilovatios, es decir, instalaciones relativamente pequeñas, para industria, para casas. Aquí vemos, por ejemplo, los departamentos que más instalaciones han hecho en los últimos años. Tenemos Valle del Cauca en el primer lugar, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca y Atlántico. Son como el top 5 pues, de los departamentos y ciudades que están haciendo pues, las instalaciones solares fotovoltaicas en Colombia. ¿Y cuáles son los sectores que más han instalado? Tenemos aquí comercio al por mayor y por menor, pueden ser centros comerciales, por ejemplo, son puntos donde tienen una área amplia en el techo, tienen un consumo durante el día y pues tienen además que pagar el valor de kilovatio como industrial. Entonces, para ellos es muy atractivo ese tema. Industrias manufactureras, el mismo principio, suministro de electricidad, aire, pues estos son los que registran los mismos operadores, por ejemplo, operadores de red. Tenemos independientes, generalmente son pues casas o fincas. Este es como el top 5 y construcción, pues que también está adoptando mucho estas tecnologías. Entonces ya es una realidad, no es una tecnología pues demasiado inalcanzable, sino que ya se está teniendo el tema, ya se necesita más gente que trabaje en el tema y bueno, mucho por descubrir y mucho por hacer, además teniendo en cuenta que en Colombia todavía casi 1,5 millones de personas viven sin electricidad, sin acceso a la electricidad. Entonces, también por ese lado hay mucho, mucho por hacer. Entonces, digamos que hasta hoy era como lo que tenía para contarles. No sé, Alfredo, entonces aquí abrimos para preguntas.
Claro, claro que sí, excelente. Muchas gracias, Andrés. Y gracias a los estudiantes que estuvieron atentos. Les damos la palabra. Si tienen alguna pregunta, por favor, láncenla. Es el momento de hacerla para poder escucharnos y saber cuál sería la respuesta a sus preguntas. Tienen la palabra, muchachos. Profe, pues yo una vez en esos eventos que hacen ahí en el líder, que van todos los colegios, el comunal llevó una vez un coso de paneles solares en el que llevaban, lo cubrían y generaba luz, pero con oscuridad, entonces no sé cómo era eso. O sea que durante la noche se alcanzaba a generar electricidad. Sí, Eh, ellos lo tapaban y quedaba, prendía el bombillito y yo. O sea, se activaba cuando había oscuridad. sí, digamos que si hay una oscuridad permanente, eh, es otro tema. Es decir, ya están trabajando, por ejemplo, que con la luz solar se alcance a producir electricidad, con la luz de la luna, perdón, se alcanza a producir electricidad. Pues obviamente se necesitan paneles que sean muy sensibles a la luz y van a producir algo. Eh, sí puede estar pasando, es una tecnología que está hasta ahora en desarrollo, pero pues llegar a ser igual de eficiente a la radiación solar es bien difícil. O sea, Yo lo que pienso es que hay un acumulador y que solamente trabaja cuando se oscurece. Entonces eso es lo que pudo haber estado mostrando el estudiante. Entonces bueno, también, sí, está un bombillo que se recibiendo prenda. radiación y se activa, o sea, prende bombillos tan pronto, es como una fotocelda. Está captando electricidad y cuando llegó la noche, entonces se prenden los bombillos. O sea, esta es la garantía que nos dan los acumuladores de fotoceldas. También podría ser, que fue como lo vimos, digamos, en las lámparas de jardín, Sí, sí, que correcto, eso. básicamente ellas se prenden es solo en la noche. También Sí, sí, podría haber sido de pronto lo de lo que alcanzó a que ver. Ángelo. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Tenemos todavía 10 minutos. No sean tímidos. ¿Están tímidos o no entendieron nada? Así, Cuando muchachos. cuando preguntan más es porque quedaron más curiosos. En Fusa, por ejemplo, sé que en la Cámara de Comercio estaban haciendo una instalación grande también. Pues ustedes saben, la Cámara de Comercio tiene un apoyo gubernamental y un músculo financiero. Esas son como las empresas que más están en este momento aportando. Todavía falta mucho más de apoyo del gobierno, pero pues ahí se va haciendo poco a poco. Y no sé si el interés de los estudiantes todavía se siga manteniendo y es una necesidad latente. Nuestros colegios, la mayoría de chicos tienen celulares y hay una demanda enorme cuando hay descansos para buscar puntos de recarga. Entonces, aproximadamente nosotros tenemos unas 6, 8 mesas en un patio y a mí me gustaría que los estudiantes tuvieran, por lo menos arrancaran con la iniciativa este año de averiguar o hacer los cálculos de lo que podría una mesa alrededor de ella, pues sentarse en 4 personas y estar recargando sus celulares en la hora de descanso. ¿Qué tan viable sería este proyecto? Y más o menos a tiro pues, de estimación así rápida, a vuelo de pájaro, ¿cuánto podría esto tener cuál sería la Pues inversión? ahí el tema es qué tan grande o qué tan pequeño quiero que sea el sistema. Es decir, si hacemos el ejercicio de llenar la tabla que yo les mostraba, entonces hay que definir, bueno, cuántos celulares quiero que cargue, por 4 cuántas horas celulares, quiero una que hora. funcione. Eso Ese me, es, eso me determina, digamos, el tamaño del sistema. Pero si yo quiero hacer algo inicial, digamos, que sea un primer piloto, lo más económico posible, piloto. puede ser un panel solar, un cargador de baterías pequeño, que es de 10 amperios. Hay uno que es MPPT, que son de más eficiencia, otros que son PWM, son más económicos. Y una batería, yo creo que una batería
Es decir, si no hay recursos, incluso una batería de carro puede hasta llegar a funcionar durante el día, porque lo que hace la batería es estabilizar, no va a acumular mucho, porque la batería de carro tiene un principio diferente al de las baterías de los sistemas solares. No va a acumular mucho, pero si se va a utilizar la mesa durante el día, que es justo cuando hay radiación solar, esa batería va a servir simplemente para estabilizar y la energía la van a sacar casi que directamente de la radiación solar. ¿Sí? Entonces, ahí costaría un panel pequeño puede estar entre 200 para arriba, dependiendo del tamaño y la disponibilidad. Un cargador de baterías puede estar económico en por ahí unos 100, 200 mil pesos. Y la batería sí es un poco más costosa, aunque para ese tamaño, cualquier batería que tengan, incluso podría ser como inicialmente se podrían utilizar baterías que estén en desuso. Digamos que algún carro ya no la esté usando, que ya esté molestando, uno podría utilizar dos, tres, simplemente para estabilizar el sistema, digamos. Eso sería en cuanto a equipos. Lo otro es cómo voy a sostener el panel. Entonces ahí ya se necesita, digamos, la estructura, unos rieles especiales, digamos, son los que vienen normalmente. Se pueden mandar a hacer o se pueden comprar los rieles en aluminio, el tubo para que sostenga el panel, los cables para que llegue a la parte de abajo donde tenga pues la batería y el cargador, los sockets para que la gente pueda conectar los paneles, los celulares y todo eso. Entonces eso le va sumando, pero digamos que los equipos grandes son panel, controlador de carga y batería. Pueden llegar a ser más o menos unos que 400, 500, yo creería, pensando así como en transporte y eso. Okay. Muy bien. Y la otra pregunta que me gustaría que conocieran los estudiantes de su voz es, el otro año ya muchos vamos a salir a la vida de estudio profesional o laboral. ¿Dónde podría uno, aquí en Colombia o aquí cerca en la región, capacitarse por lo menos en la instalación o lo básico de este tipo de tecnologías? ¿SENA, por ejemplo? El SENA tiene unos cursos, hasta hace un tiempo era un poco más teórico que práctico realmente. Eh, para lo práctico yo creería, es que lo práctico hay cursos, hay personas que dan cursos, yo hasta he pensado también en empezar a hacer unos cursos prácticos de llevarlos a la instalación, como que metan las manos en los paneles y hagan las instalaciones. Eh, pero yo pensaría que la mejor forma de irse acercando es tener un técnico en electricidad. Básicamente esto es electricidad, solo que es una fuente nueva, digámoslo así. Pero después de los paneles de ahí para abajo, todo es el manejo de electricidad. Entonces, yo creería que el primer paso sería, si alguien está interesado, es un técnico en electricidad y ya estando dentro, seguramente se puede hacer en una visita o de pronto hay empresas que ya están necesitando gente que colabore en las instalaciones, entonces es pues estar disponible para las instalaciones y ahí se va aprendiendo. Pero digamos que cursos cortos, el SENA es uno de ellos y hay otros cursos que son un poquito más, digamos, costosos también. Habría que revisar puntualmente también. Pero yo creería que el primer paso es un técnico en electricidad, que puede ser en el mismo SENA también. Y el SENA Hay ya una tiene la pregunta, variación. hay una pregunta aquí en el chat que hace Julián. ¿Por qué la implementación de estos sistemas ecológicos son tan costosas, aún siendo que se han bajado los costos por año? Yo creo que los materiales, ¿no? No fabricamos y Sí, toca traerlo todo exportado y el dólar está en las nubes. exactamente. Hay varias razones. Primero, el dólar. Básicamente nosotros no producimos aquí en Colombia. En Colombia solo hay una fábrica que ni siquiera es fábrica, sino que es ensambladora. Y trae las células, los cuadritos pequeños, y lo que hacen es armar el panel, pues colocándolos, uniéndolos, poniendo el vidrio, poniendo el telar, poniéndole el marco, y eso sí lo venden. Eso pues abarata en cierto modo porque esa mano de obra pues digamos que se ahorra en el transporte de los paneles desde China hasta acá, pero la mano de obra en China es demasiado económica, entonces seguimos siendo compradores de China. Entonces competir con ese valor de mano de obra es bien difícil.
Segundo, nosotros somos todavía un país que estamos en vías de desarrollo. Entonces, en Estados Unidos, digamos, ya está mucho más avanzado el tema porque ya muchísima más gente compra. Entonces, a medida que empiezan a llegar muchos más contenedores con todos estos equipos, pues se van abaratando los costos. Si aquí llegan, no sé, por poner un número, 10 contenedores al mes para toda Colombia, pues en Estados Unidos pueden ser 40 contenedores, 50 contenedores o 100 contenedores al mes. Entonces, eso también hace que los costos cambien. Cuando los compradores o los importadores hablan con los fabricantes, no es lo mismo decirle voy a comprar 20 paneles a decir voy a construir una planta de 1.000.000 de paneles, ¿sí? Entonces, todo eso, dependiendo de la escala, hace pues que los precios se reduzcan desde fábrica. Sin embargo, igual el precio sigue bajando. El precio va a seguir bajando y va a seguir bajando hasta el punto en que cada uno, yo creo que pues viendo lo que pasa en Estados Unidos y en otros países, pues casi que cada casa tiene su sistema solar con sus inversores y su batería. A eso vamos a llegar. Así como hace 50 años, pues pensar que cada uno deba tener un computador en su casa era muy difícil de pensar porque eran muy caros. Hoy, pues, casi todo el mundo tiene un celular que es casi un computador o un computador en la misma casa. Entonces es cuestión de tiempo. Listo, Andresito, muchísimas gracias. Yo creo que ya estamos terminando, ya arranco yo con otro curso. De corazón, muchísimas gracias y a los muchachos, ojalá esto les haya llegado a lo más profundo de su intelecto y de todas maneras tendremos la grabación en esta semana pues para poderla repetir y poderla, digamos, asimilar con más detenimiento, ¿vale? Claro que Muchachos, sí. gracias, nos despedimos. Chao a todos, muchas gracias por el tiempo, que estén muy bien y cualquier duda, no olviden revisar en YouTube si quieren o me escriben también cualquier duda que tengan. Vale. Chao, profe. Chao, que Gracias, estén Chao, bien. profe. Chao, profe, muchas gracias. Bueno, felicidades. Vale. Chao. Listo, me desconecto. Andrés, gracias. Feliz Listo. día. R. Chao, Alfredo, estamos hablando R. Vale.